Últimamente estamos muy culturales. Es por eso que hemos querido charlar con Alfonso Querol, presidente del Club de Jazz de las 1000 Pesetas. Hablaremos con él sobre la historia y el futuro de este colectivo que tanto aporta musicalmente a nuestra ciudad. Muy buenas, revoltosas y revoltosos. Hoy nos acompaña Alfonso Querol. Él es el presidente de una de las agrupaciones culturales más importantes de nuestra ciudad, el Club de Jazz de las 1000 Pesetas. Y bueno, Alfonso, siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Cuál es el origen de este club? El cómo, el por qué, cómo empieza a rodar el Club de Jazz. Bueno, pues el origen fue hace 21 años, ni más ni menos, y fue un poco casi de broma, ¿no? Fue una noche que estábamos celebrando un concierto y una exposición de fotografías del primer Troyas, del Festival de Jazz. Y bueno, después del concierto estábamos ya a altas horas de la madrugada y estábamos comentando, bueno, pues lo bien, lo contento que estábamos y tal, y veíamos un poco negro el panorama, ¿no?, jazzístico a nivel de futuros conciertos, ¿no? Y uno de los que estábamos allí, que fue Pepe Ayelo, dijo, ¿y no seríamos capaces de conseguir a 60 personas que pagaran 1000 pesetas al mes y con eso contratar grupos de jazz para tener conciertos en Villena? Y bueno, la propuesta no cayó en sacos rotos y cogimos, y los 3 o 4 que estábamos nos pusimos a trabajar, hicimos una lista de posibles candidatos entre amantes de la música, el arte, la cultura, etcétera, ¿no? Y tardaste mucho en llegar. Lista y empezamos a llamar y a convencerlos para que se apuntaran a este club y que aportaran 1000 pesetas para poder hacer conciertos. Y ahí hicimos el primer concierto en un par de meses más tarde, en abril del 96, si no recuerdo mal. Esas 60 personas era un número real, quiero decir, sabéis que podíais llegar a esa cifra, ¿no? Sí, a ver, era un número que nosotros pensábamos que con eso sería lo mínimo para poder hacer conciertos, ¿no? Exactamente. El primer concierto, de hecho, lo hicimos con menos de esas 60 personas, si no recuerdo mal, seríamos entre 30 y 40 personas, ¿no? Pero bueno, con un esfuerzo y un poco de coacción a los músicos, entre comillas, ¿no? Que los conocíamos mucho, fue Fabio Miano y Carlos González, el primer concierto. Pues bueno, ellos también, viendo la iniciativa y que les gustaba, pues también pusieron de su parte, ¿no?, a nivel de caché y rebajándolo. Y bueno, de ahí pudimos hacerlo, pero la cifra está en 60, no es tampoco, es la justa y es aproximadamente lo que somos ahora, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a ser 100 y pico socios, ¿no?, en los mejores tiempos, y vamos camino de intentar repetirlo, ¿no?, a ver si lo conseguimos. ¿Y cómo, digamos, cómo evoluciona un club como este? ¿Qué actividades? Está claro que son los conciertos, pero imagino que llevará más trabajo. Entonces, ¿cómo poco a poco se van cumpliendo objetivos en un club como este? Sí, bueno, en primer lugar, los objetivos del club, los que aparecen en nuestros estatutos, que recordemos que es una asociación de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, ¿no?, y declarada de interés social, ¿no? Nuestra asociación, los objetivos que tenemos son la difusión del jazz y los jóvenes músicos de jazz. De ahí que todos los meses hacemos conciertos y nuestros conciertos son siempre gratuitos, nunca cobramos entrada, porque lo que queremos es que tanto los socios, que son los que pagan las cuotas y los conciertos, como los no socios, que puedan acceder a estos conciertos y puedan disfrutar de esta música y conocerla, ¿no? Y bueno, y si luego más adelante les guste, deciden hacerse socios, bienvenidos, por supuesto, ¿no? Pero en principio esa es. No solamente hemos hecho actividades de conciertos, ¿no?, sino que también hemos organizado masterclasses, es decir, hemos traído algún músico de jazz destacado que ha dado cursos aquí para los alumnos que han querido apuntarse. Hemos participado en festivales como fue el Troyas, en el Bowie, que lo hicimos con la celebración del 20º aniversario, por supuesto en el BEM también, y bueno, una serie de conciertos infantiles también hemos hecho para niños, ¿no? Hombre, para que desde pequeños se vayan... Claro, es decir, que intentamos abarcar sobre todo conciertos, porque es nuestra principal actividad, pero no solo conciertos. Y hablando de conciertos, ¿cuántos conciertos crees que habréis hecho hasta la fecha? Bueno, los tenemos contados. Tenemos una lista de todos y cada uno de los conciertos. No recuerdo la cifra exacta, pero estamos en torno a los 200, o 190 y algo, o 200 y poco. Pero no, el margen es de 15 o como mucho de 200 conciertos. Sí. A día de hoy formáis parte del circuito principal de jazz a nivel nacional. Entonces, ¿eso cómo se consigue, Alfonso? Bueno, con tiempo y con seriedad, ¿no? Porque
A ver, los músicos valoran, eso, en primer lugar es un sitio que ya se conoce, pues llevamos 20 años programando, ¿no? Más de 20 años programando. Intentamos darle un trato a los músicos exquisito, ¿no? O sea, desde que vienen hasta que se marchan estamos con ellos, intentamos que no les falte de nada. Nosotros también nos sentimos orgullosos de eso y para nosotros es un privilegio, ¿no? Porque, por ejemplo, compartir una cena con cualquiera de los músicos que vienen a visitarnos, que para nosotros son estrellas, porque lo son realmente, ¿no? Y ese es un lujo que no está al alcance de mucha gente, y de hecho cualquiera de los socios, si quiere, puede venir a esas cenas, ¿no? Evidentemente a escote, ¿no? Pero que es así. Y bueno, al final los músicos resulta que cuando se marchan de aquí se marchan con la satisfacción de haber recibido un buen trato y sobre todo de haber tenido un concierto con un público inmejorable, ¿no? Porque la verdad es que el público está súper entregado en los conciertos, con unas condiciones técnicas que son las que nos brinda la Casa de la Cultura, con el equipo de sonido, con los técnicos, de iluminación, sonido, los montajes que hacen. Y bueno, eso aunque sea en un recinto pequeño como es este, porque no estamos hablando de grandes sitios, pues esto ayuda mucho y entre ellos van comentando. Claro. Entre ellos van comentando y al final las giras se organizan teniendo en cuenta. Hombre, al igual que los artistas cogen prestigio, muchas veces también los que los acogen también... Para muchos artistas es un privilegio. Claro. De hecho, muchos, esto parece, no sé, ser demasiado presuntuoso, ¿no? Pero es cierto que recibimos muchísimas llamadas o correos electrónicos diciéndonos que a partir de la fecha que nosotros les demos de concierto, que organizan la gira en la zona, porque dicen que el primer sitio donde quieren tocar es aquí, y a partir de aquí establecer la gira con el resto de sitios, ¿no? ¿Esto ha sido así siempre o esto es uno de los mayores frutos que ha dado trabajar tanto? Esto es uno de los frutos que ha dado el club. Este club. Bueno, esto ha costado. Al principio nosotros éramos quienes buscábamos a los músicos, ¿no? Y cogíamos el teléfono y decíamos, mira, nos gustaría que viniera llamábamos, nos poníamos en contacto con ellos y casi siempre eran músicos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Un poco por decir, están cerca, vienen de la Comunidad Valenciana, Murcia, pero sobre todo de la Comunidad Valenciana, ¿no? Vienen, tocan, vuelven a sus casas, no hay gastos de hotel, es algo fácil, no tienen que organizar una gira. Con el tiempo nos fuimos dando a conocer y bueno, ya se alternaba un poco ambas cosas, ¿no? De llamarnos nosotros y tal, pero sí que te aseguro que desde hace 10, 12 años lo que recibimos son, y sobre todo últimamente, aluviones de propuestas de conciertos. No exagero si digo que al cabo de la semana recibiré en torno a 6, 7 propuestas de conciertos y en temporadas más, por ejemplo al principio de las temporadas, como es en septiembre o en primavera, que es como que los músicos empiezan a preparar, bueno, ahí ya es exagerado, ¿no? Y tenemos que hacer una criba importantísima y muchas veces dolorosa, porque solamente tenemos un concierto mensual, claro, y hay que hacer una selección donde siempre se te pueden quedar cosas que te apetecería traer, ¿no? Y claro, eso te iba a decir, porque ¿cómo prepara una programación de una temporada completa? Claro. Bueno, la preparamos con mucha antelación. Te puedo decir que la programación que tenemos hasta mayo ya cerrada, incluso un concierto de julio también, la tengo cerrada desde octubre, noviembre. Es decir, que se programa con muchísimo tiempo. Claro, por un lado son 12 conciertos anuales como mínimo los que hacemos y esto requiere, es decir, al final hacemos una selección de todas las propuestas que hemos recibido y requiere un montaje de gira por parte de los músicos, porque si vienen de Barcelona, si vienen de Nueva York incluso, porque nos escriben también de fuera de España, el correo electrónico ha posibilitado la globalidad. Claro, la nueva tecnología, ¿no? En ese sentido. Claro, tenemos una página web que recomiendo a todo el mundo que visite, donde anunciamos nuestros conciertos, donde también se pueden ver los conciertos pasados, etcétera. Y esto también, pues para un músico que está preparando una gira, si es de fuera de España sobre todo, porque como decimos en España se nos conoce más, pues ayuda, ¿no? Y entonces recibimos, por ejemplo, el concierto que tenemos el mes que viene es de Julian Hook, que son 4 músicos que vienen desde Nueva York, además 4 musicazos que han tocado con gente impresionante, ¿no? 4 músicos de Nueva York que vienen a Villena a tocar y encima gratis. Gratis para los socios, sí, es que esto es algo que... Para los socios no, para todos los asistentes. Los que digamos que estamos en Villena y estamos acostumbrados a ver este tipo de eventos, como por ejemplo con el Club de Jazz de las 1000 pesetas, lo vemos algo normal, pero alguien de fuera alucina con que 4 músicos de Nueva York de esa talla están dando un concierto gratis. Claro, claro. Pero yo te quería preguntar, antes de hablar un poco de conciertos, grupos así destacados que digas,
¿Cuál es un poco el futuro de este club? Quiero decir, en el tema de nuevas generaciones, etcétera, ¿en qué situación se encuentra el club? Bueno, a nivel de nuevas generaciones cuesta. En primer lugar, porque el jazz no es una música que encandile fácilmente y que de primeras alguien de 18 años directamente entre el jazz es muy raro, no suele ser lo habitual, ¿no? Aunque los hay, por supuesto. Pero en primer lugar es una música que entra con el tiempo, que no es fácil y entonces requiere acostumbrarse. Y en segundo lugar, la economía está como está. Y los jóvenes los jóvenes tienen ahora mismo el tema laboral muy complicado, ¿no? O no se tiene trabajo, el trabajo que se tiene suele ser con sueldos bastante precarios, ¿no? Y como al final la vaca no da para tanto, ¿no? Pues dicen, bueno, esto que es totalmente altruista, porque al final todos los socios y socias que tenemos lo hacen de una manera altruista. Estoy absolutamente seguro de que no hay nadie, absolutamente nadie, porque sería antirrentable, que se apuntara al club por el hecho de que le enviamos la información a su casa y que tiene una consumición el día del concierto. La gente se apunta al club simplemente porque dice, es que, y esto me lo han dicho personalmente, es que si no aportamos, si no hay nadie que aporte, esto se va a ir al garete. Claro. Y sería una pena que una actividad como esta y una asociación como esta desapareciera en Villena. Claro, es que, a ver, reduciéndolo bastante, literalmente Ciudadanos de Villena regalando música a otros ciudadanos, exactamente. Esa analogía está muy bien, porque realmente es así. Y además la gente se siente orgullosa. Incluso tenemos muchísimos socios que no pueden venir a los conciertos y que algunas veces me los encuentro por la calle y de esto me dice, hola, que no sé qué. Y digo, me llama porque se va a borrar, pensando, como hace tanto tiempo que no viene, ¿no? Y me dice, oye, no, que es que, aunque no voy a los conciertos, pero he cambiado mi dirección de correo electrónico, no sé qué, mándamelo aquí o allá. Claro. Y siguen aportando su cuota mensual para que otros la disfruten, simplemente por sentirse partícipe, porque lo más importante es, pienso yo, es colaborar y sentirse partícipe de una actividad como esta. Sí que me gustaría añadir, claro, por la pregunta anterior que me hacías respecto al tema de los jóvenes, una cosa son los socios y socias que tenemos, y otra cosa es el público asistente a los conciertos. El público sí que es un público joven. Ahí sí que hay un público heterogéneo totalmente. Es decir, tenemos un abanico tremendo que va desde los 25 años aproximadamente hasta los 65 o incluso más, ¿no? Vamos, lo habitual es ahí. Y vamos, esto indica que, y además que repiten, ¿no? Que no es que digan, no, es que una vez han venido, sí, sino que se cada vez que hay concierto del Club de Jazz es una fecha a marcar. Sí. Y por lo que hablábamos antes de esos ciudadanos de Villena regalando música a otros, hay veces que por lo que sea Villena te lo devuelve. Háblanos un poco de todo lo que envuelve al hecho de que el Club de Jazz de las 1000 pesetas ganó la Arracada de Oro. Bueno, para nosotros fue una satisfacción tremenda, ¿no? Fue como la recompensa a todo el trabajo, a todos los sudores, a todos los sufrimientos que habíamos tenido lugar a lo largo de nuestra historia, ¿no? Porque a veces también ha habido sinsabores y ha habido enfados y broncas, como en cualquier parte, ¿no? Y el hecho de que el ayuntamiento o que la ciudad de Villena reconozca a una asociación como el Club de Jazz con los conciertos que está haciendo y demás, pues para nosotros significó un empujón muy grande, sobre todo a nivel anímico, ¿no? Porque pues no es, como todo el mundo sabe, no tiene ningún beneficio económico, ¿no? Simplemente es una distinción. Y bueno, eso nos hizo muchísima ilusión. Lo celebramos yéndonos a comer todos los socios. Y esa celebración se ha convertido en tradición. Exacto, ¿no? Esa celebración se ha convertido en tradición corta, ¿no? Porque el día que nos dieron la Arracada, el día 6 de diciembre, hicimos una comida para los socios y simpatizantes del club, con un concierto post-comida, ¿no? Un concierto por la tarde. Lo pasamos también, que bueno, salíamos a las 10 de la noche por ahí del concierto, que decidimos en la última asamblea el repetirlo este año y el resto de años, mientras la gente tenga ganas, ¿no? Lo repetimos este año, el mismo 6 de diciembre, también fue un éxito. ¿Con concierto privado? Sí, no, privado no, como siempre es abierto a todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Vale. La comida sí que era previo pago de lo que costara el menú, pero luego lo que fue el tardeo con el concierto, cualquiera que quisiera podía entrar. De hecho lo anunciamos en las redes sociales y demás para que, como digo, todos nuestros conciertos son gratuitos y abiertos. Alfonso, 21 años dan para mucho, entonces destácanos algún concierto o
o varios, o algún artista que hayas traído que hayas dicho, yo creo que esto es un gran logro para este club, que esto se pueda realizar? Bueno, afortunadamente tenemos muchos grandes conciertos, ¿no? Y muchos grandes artistas que nos han visitado. Ahora a la memoria me viene, sin ir más lejos, uno de los últimos conciertos, que fue el del mes de enero, que fue Ariel Brínguez con Michael Olivera y con Reinar Elizarde el Negrón, que vamos, sabíamos ya de hecho que iba a ser uno de los conciertos, no del año, sino de nuestra historia, y así se demostró, así lo fue, nos dejó a todos boquiabiertos. Hemos tenido otros con por ejemplo Mar Miralta, Aaron Goldberg y Homero Vital. Como anécdota decir que Aaron Goldberg fue uno de los elegidos. Sabéis que los Windows, los sistemas operativos Windows, ¿no? Siempre tienen una música pregrabada, ¿no? Y entonces tienen una de clásico, otra de alternativo, otra de jazz. Bueno, pues en la de jazz, Aaron Goldberg precisamente fue el músico que eligieron para representar a ese Windows. Lo malo es que fue el Windows Vista, el peor Windows de la historia. Pero bueno, sí, ahí pero estuvo el pobre Aaron, ¿no? Curioso. En esto. Y bueno, y muchísimos más. Ha pasado por aquí músicos internacionales como Kirk MacDonald, como Eric Alexander, Grant Stewart. Hemos tenido músicos nacionales, prácticamente todos los grandes músicos nacionales han pasado por aquí. Tenemos dos deudas pendientes o dos espinas clavadas, ¿no? Que es que todavía no ha pasado por aquí Antonio Serrano, pero ya estamos trabajando en ello, y Jorge Rossi. Son los dos músicos que digamos que con estos rellenaríamos ya todo el colofón de los grandes músicos nacionales, al menos los que son casi leyenda. Pero bueno, han estado por aquí Perico Sambe, ha estado Mar Miralta, como decía antes, ha estado, bueno, todos los grandes músicos que se puedan, Jorge Pardo, que nos puedan venir a la cabeza, han pasado por el club. Chano Domínguez. Y como te decía antes, ¿algún logro que tú digas, algún evento que el club haya protagonizado que tú hayas dicho merece la pena seguir aquí? Bueno, pues recuerdo los festivales que hacíamos, los festivales de jazz, incluso un año que el ayuntamiento, estoy hablando de hace muchísimos años, de hace 18 o 16 años, el que el ayuntamiento no vio oportuno participar en el festival de jazz. El club de jazz por sí mismo hizo el festival de jazz, ¿no? Con todo lo que implica, es decir, una semana entera de conciertos financiados por el club de jazz. Buscamos promociones, buscamos patrocinios y lo conseguimos. Esa es una de las cosas que más nos enorgullece, ¿no? El haber tenido una semana completa de jazz gracias única y exclusivamente al club y a sus patrocinadores. Estuvo bien. Luego, otro concierto que también nos emocionó fue el concierto infantil, uno de los conciertos infantiles que hicimos, el primero concretamente. Bueno, lo hicimos en la plaza en la Plaza Mayor y bueno, fue un viernes por la tarde, si no recuerdo mal, era para niños, como ya he dicho, y bueno, se llenó la plaza absolutamente llena, y el ver bailar a los niños porque lo que hicimos, eso fue una producción propia, ¿no? Lo que hicimos fue contratar a unos músicos y les encargamos un repertorio de todos los dibujos animados que en esa época y los programas infantiles que en esa época estaban haciendo en las televisiones, que los modificarán y los adaptarán al jazz, es decir, la melodía de Pocoyo, la melodía de Caillou, de no sé qué, de todos estos, claro, los niños lo series de dibujos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que los niños escuchaban la melodía y la conocían, pero lo que estábamos haciendo era darle la vuelta y convertirla a ritmo de jazz y con armonías de jazz, ¿no? Y bueno, pues fue emocionante ver a todos los críos con sus padres, madres, abuelos, abuelas, bailando allí en la plaza, ¿no? Al ritmo de lo que tocaban estos cuatro músicos, ¿no? Y nada, fue también una de las cosas que nos gustó muchísimo. Y Alfonso, a título personal, a Alfonso Querol como persona, ¿qué le supone el Club de Jazz de las 1000 pesetas? Bueno, partiendo de que llevas 19 años de presidente y dos que no has sido presidente porque no has estado en España, sino... No, sí que estaba, lo que pasa es que lo dejé porque tenía otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto fue, para mí, lo primero es un orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo y un honor presidir esta asociación que ya tiene solera, ¿no? Ya tiene solera. Luego, por otro lado, también es parte de mí porque llevo 19 años trabajando en ella, la fundé, pero no solamente yo solo, sino con Pepe Ayelo, con Chispes, con Luis, fuimos los fundadores, ¿no? en aquella época, José Manuel Ruiz. Muchos de ellos todavía siguen en la directiva, ¿no? Y Paco Flor también, que es nuestro tesorero actual, Paco Flor López, no el director del Teatro Chapí, sino otro Paco Flor. Y vamos, todos nosotros trabajamos para el club, cada uno en su parcela.
y gracias al trabajo de todas estas personas que han desinteresado, pues el club sigue funcionando. Y bueno, y significa pues todos los meses el estar ahí al pie del cañón, ¿no? Porque claro, a hay volumen de trabajo. que dice, bueno, pues las haces una vez al año, te pegas una paliza a trabajar, pero ya las has hecho y ya te olvidas hasta bastantes meses más tarde, ¿no? En nuestro caso no, en nuestro caso has acabado un concierto y ya tienes que ponerte a preparar el siguiente. Tienes que llevar al día la contratación, tienes que concretar con los músicos y coordinar con la Casa de la Cultura las actividades. Por no hablar de lo que nos decías, que hay conciertos de junio que desde octubre ya tienen que estar más o menos claros. Exacto. Porque... Llevamos una planificación y entonces, bueno, pues todo funciona así. Hay mucho trabajo de organización, hay trabajo también de comunicación y a los socios y socias, ¿no? De enviarle la información, de mantener activa la página web, de cobrar las cuotas, de llevar la contabilidad, de hacer la promoción en redes sociales, en fin, hay mucho trabajo y es lo que hacemos, pero al final cuando llega el concierto, yo reconozco que muchas veces suelo ponerme a hacer esto los domingos por la tarde, a preparar las cartas y demás, ¿no? Y muchas veces digo, seré tonto ya aquí pringado haciendo esto y tal, ¿no? Porque al final es mucho tiempo, ¿no? Pero os aseguro que cuando llega el día del concierto y ves la Casa de la Cultura llena de público, disfrutando de lo que estamos trayendo, al final se te olvidan todas las penurias y lo que vale es eso, ¿no? Y mes tras mes es la recompensa que obtenemos. Y bueno, queda trabajo por delante, por lo tanto, ¿qué nuevos proyectos más o menos tienes en la cabeza para este club? Bueno, proyectos seguir creciendo sobre todo, porque lo necesitamos. Es decir, actualmente somos en torno a 60 socios, como decía al principio. Nos gustaría llegar a 100, como fuimos. Mira, fíjate, al principio de fundar el club nos hicieron una entrevista en El País y decían que claro, una ciudad como Villena es capaz de tener su club de jazz y de programar sus propios conciertos sin que haya un concejal o tal que decida si hacerlos o no hacerlos. Claro. Ellos son independientes para programar estos conciertos de jazz. Y es una ciudad de 35.000 habitantes, era en aquella época, donde se consiguen pues tener aproximadamente, ahí estamos en torno a 80, 90 socios, ¿no? O sea que si eso lo extrapolas... Imagínense esto, extrapolarlo a Valencia, ¿no? Con los millones de habitantes que son, el tipo de concierto que se podían hacer. Claro, extrapolamos el número de habitantes con el número de socios, lógicamente serían muchísimos más socios, y bueno, permitiría traer conciertos de talla mundial, de talla internacional de primer nivel, ¿no? Entonces esto pues es curioso, ¿no? Pero sobre todo una ciudad como Villena, que ahí se ve el altruismo que tiene y se ve la grandeza, ¿no? y la capacidad asociativa que tiene con esta muestra, ¿no? ¿Y algún proyecto aparte de seguir creciendo o directamente queréis ceñiros? ¿Directamente queréis ceñiros al concierto o de verdad queréis un poco...? Sí, a ver, nuestra actividad principal son los conciertos, no dejamos atrás ni las masterclass ni otro tipo de actividades. Pero sí que tenemos en mente un proyecto que es el próximo gran proyecto, entre comillas, que a ver si para el 25 aniversario lo podemos llevar a cabo, que sería la grabación de un disco aquí mismo, en este escenario, en directo, de todos aquellos músicos que han pasado por aquí que nos han marcado, ¿no? Por lo menos todos los que podamos alcanzar. Porque ¿sabes qué pasa? Con tantos años al final los músicos muchas veces repiten. Y al final se establecen lazos de verdadera amistad, ¿no? Tengo muchísimos buenos amigos músicos que han pasado por aquí y ha trascendido lo que es el contratar para un concierto a lo que llega más allá, ¿no? Y entonces eso es lo que nos gustaría hacer, grabar un disco en directo y producirlo con todos aquellos músicos que nos han marcado, que han pasado por el club y que son parte de este club también. Pues con ese sueño, con ese nuevo proyecto, desde La Revoltosa, pues mucho ánimo. Mucha suerte y muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros.